A los 65 años, cuando el mundo pensaba que todo ya estaba dicho, Antonio Banderas rompió el silencio. No fue en una alfombra roja, ni frente a una cámara de Hollywood. No hubo aplausos ni flashes, solo una verdad incómoda, pronunciada con calma, pero cargada de peso. Durante décadas lo vimos como el símbolo del éxito, del carisma, del hombre que parecía dominar cada escenario que pisaba. Pero detrás de esa imagen impecable, algo se había ido resquebrajando lentamente. Porque hay un momento en la vida en que la fama deja de proteger, en que los reconocimientos ya no llenan los vacíos, y en que el cuerpo y el corazón obligan a detenerse. ¿Qué ocurre cuando el tiempo deja de ser una promesa y se convierte en una advertencia? ¿Qué queda cuando el personaje ya no puede ocultar al hombre real? A los 65 años, Antonio Banderas decidió hablar. Y lo que dijo no solo cambió su vida, sino que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata de una estrella, sino de una elección que muchos temen hacer. Durante años, Antonio Banderas fue visto como una certeza, un rostro reconocido en todos los continentes, una presencia magnética capaz de pasar del cine de autor europeo a las superproducciones de Hollywood sin perder identidad. Para el público, su vida parecía una línea ascendente. Éxito, prestigio, admiración constante. Pero lo que rara vez se cuestiona es el precio de sostener ese brillo durante tanto tiempo. Con el paso de los años, el aplauso comenzó a sonar distinto. No más débil, sino más lejano. Cada nuevo papel exigía energía, disciplina, una intensidad que ya no nacía de la ambición, sino de la costumbre. Antonio seguía cumpliendo, seguía brillando, pero algo en su interior empezaba a cansarse. No del trabajo, sino del personaje que el mundo esperaba de él. Porque cuando has sido durante décadas el hombre fuerte, el seductor, el que siempre avanza, nadie te pregunta si aún quieres seguir corriendo. Y así, sin drama ni escándalo, comenzó a formarse una grieta silenciosa entre la imagen pública y el hombre real. Una grieta que no se ve en las entrevistas ni en los estrenos, pero que se hace presente cuando las luces se apagan y el silencio se vuelve demasiado elocuente. Ese contraste entre la gloria exterior y el desgaste interior fue el primer aviso. Antonio aún no lo sabía, pero el escenario de su vida estaba a punto de cambiar. Esa grieta silenciosa de la que hablábamos no tardó en hacerse física. Un día cualquiera, sin aviso previo, el cuerpo de Antonio Banderas dijo basta. Un problema cardíaco lo enfrentó, por primera vez de manera brutal, a una verdad imposible de ignorar. No era invencible. No importaban los premios, ni los personajes memorables, ni los años de disciplina. El corazón no negocia con la fama. En ese instante todo se detuvo. El ritmo acelerado, los compromisos, la necesidad constante de demostrar. En una cama de hospital, lejos de los focos, apareció una pregunta que nunca antes se había permitido formular. ¿Qué sentido tiene seguir corriendo si no sabes hacia dónde vas? No fue miedo a la muerte lo que más lo sacudió, sino la conciencia de haber vivido durante demasiado tiempo sin escucharse. La recuperación fue lenta, pero reveladora. Cada día obligaba a bajar el ritmo, a observar, a aceptar límites. Y en ese silencio impuesto, Antonio comenzó a comprender que no se trataba solo de sobrevivir, sino de redefinir la manera de estar vivo. El éxito ya no podía ser el único motor. Algo más profundo reclamaba espacio. Aquel episodio no marcó un final, pero sí un antes y un después. El hombre que salió de ese momento no era el mismo que había entrado, y aunque el mundo aún lo veía como siempre, por dentro ya había empezado una transformación que cambiaría su forma de amar, de crear y de existir. Después de aquel despertar forzado, llegó otro silencio, distinto, más íntimo, no el del hospital, sino el que queda cuando una relación se apaga sin escándalos. Antonio Banderas había amado intensamente, con la misma entrega con la que había vivido su carrera. Relaciones visibles, admiradas, a veces idealizadas desde fuera. Pero cuando el telón cae, lo que permanece no son las imágenes, sino las ausencias. Las separaciones no siempre rompen por el ruido. Algunas se disuelven con una calma dolorosa, dejando un espacio que nadie sabe cómo llenar.
Tras años de compartir caminos, proyectos y silencios, Antonio se encontró frente a un vacío inesperado. No era la soledad del abandono, sino la de quien descubre que ya no camina acompañado y debe reaprender a escucharse. En esa etapa, el amor dejó de ser un impulso arrollador para convertirse en una pregunta. ¿Cómo se ama cuando el cuerpo ha sido frágil? Cuando el tiempo ya no se siente infinito. Las noches se hicieron más largas, las decisiones más cautas. No había resentimiento, pero sí una melancolía persistente, la sensación de haber dado mucho y no saber si quedaba algo por ofrecer. Ese vacío no lo destruyó, pero lo volvió más consciente. Comprendió que seguir adelante no significaba repetir el pasado, sino aceptar que algo había cambiado para siempre. Y fue precisamente en esa aceptación donde empezó a gestarse la necesidad de un nuevo comienzo, más sincero, más humano, lejos de las máscaras que durante tanto tiempo había llevado. Ese vacío del que hablábamos no pidió ser llenado con más ruido, sino con verdad. Y fue entonces cuando Antonio Banderas tomó una decisión que, desde fuera, muchos no entendieron: alejarse del centro del espectáculo y volver a Málaga, no como una huida, sino como un reencuentro. Allí donde no era una estrella internacional, sino un hombre conocido por su nombre, por su historia, por su acento. Lejos de Hollywood, el tiempo empezó a adquirir otro ritmo. Las caminatas sin prisa, los encuentros cotidianos, los espacios sin obligación de brillar. En Málaga, Antonio dejó de actuar incluso cuando no había cámaras. Recuperó una normalidad que había quedado suspendida durante décadas, no para renunciar al arte, sino para reconciliarse con él desde un lugar más honesto. Ese regreso no fue nostálgico, fue necesario. Le permitió mirar su vida con perspectiva, entender que el éxito no siempre está en avanzar, sino en saber detenerse. Entre teatros locales, proyectos culturales y una vida más arraigada, empezó a reconstruirse sin disfraces. Ya no necesitaba demostrar nada. Y en esa calma recién descubierta, algo fundamental ocurrió. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio no se sentía incompleto, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido a estar presente. Y desde ese lugar más firme y más real, se abría la posibilidad de vivir y de amar de otra manera. Desde esa calma recuperada en Málaga, la vida no volvió a acelerarse. Al contrario, empezó a avanzar con una discreción casi desconocida para Antonio Banderas. Ya no buscaba intensidad ni validación. Y fue precisamente en ese estado, cuando no se espera nada, que apareció una forma distinta de amor. No como un golpe de destino, sino como una presencia serena. No hubo declaraciones públicas ni gestos diseñados para ser vistos. Esta relación nació lejos del espectáculo, sin la presión de cumplir con una imagen. Era un vínculo construido sobre la comprensión de los límites, sobre el respeto por el silencio del otro, sobre la decisión consciente de compartir sin invadir. A esa edad, amar no significa prometer eternidades, sino elegir el presente. Antonio entendió que este amor no venía a completar vacíos antiguos, sino a acompañar lo que ya estaba en pie. No exigía explicaciones, no reclamaba pruebas, permitía ser, simplemente ser. Y eso, para alguien que había vivido tanto tiempo bajo expectativas externas, era profundamente liberador. Cada encuentro tenía un valor distinto, no por su rareza, sino por su autenticidad. La vida compartida se volvió más ligera, menos cargada de miedo. Y aunque la prudencia seguía presente, algo había cambiado de forma irreversible. El amor ya no era un riesgo que paraliza, sino una elección tranquila que devolvía sentido a lo cotidiano. Ese amor sereno no solo transformó su vida privada, también modificó la forma en que Antonio Banderas se miraba a sí mismo. Durante años había sostenido una imagen precisa: el hombre apasionado, incansable, siempre dispuesto a conquistar un nuevo reto. Pero ahora, por primera vez, se permitió soltar ese molde. No por cansancio, sino por lucidez. Dejó de perseguir papeles que ya no le decían nada. Empezó a elegir con criterio, a crear desde otro lugar: el del maestro, el del director, el del hombre que comparte experiencias sin necesidad de imponerse. Enseñar, formar, acompañar a otros se volvió tan significativo como protagonizar una gran producción.
El éxito dejó de medirse en aplausos y empezó a medirse en coherencia. Romper con el personaje fue un acto silencioso, pero valiente. Significó aceptar que cambiar no es traicionar el pasado, sino honrarlo. Que no hay fracaso en bajar el ritmo, ni debilidad en decir ya no. Al contrario, hay una fuerza profunda en elegir quién quieres ser cuando ya no necesitas demostrar nada. Así, paso a paso, Antonio fue reconstruyendo su identidad lejos de la obligación de gustar, y en esa libertad recién conquistada encontró algo inesperado, una forma de plenitud que no depende del reconocimiento externo, sino de la fidelidad a uno mismo. Desde esa plenitud discreta, Antonio Banderas empezó a mirar el tiempo de otra manera. Ya no como una amenaza, ni como una cuenta regresiva, sino como un marco que da sentido a cada decisión. A los 65 años comprendió que la edad no marca el final de las posibilidades, sino el inicio de una mirada más clara sobre lo esencial. No se trataba de reinventarse para seguir siendo visible, sino de redefinirse para seguir siendo honesto. Cada elección, personal o profesional, pasó a tener un peso distinto. Porque cuando el tiempo deja de ser infinito, cada gesto importa más. Cada sí es más consciente. Cada no, más necesario. Esta etapa no estuvo marcada por grandes titulares, sino por una coherencia silenciosa. Antonio no buscaba inspirar, pero inevitablemente lo hacía. Su recorrido enviaba un mensaje incómodo para muchos. No es obligatorio aferrarse a lo que fuiste para justificar lo que eres. Cambiar de ritmo no es rendirse, es escuchar. Y esa es quizá la enseñanza más profunda de este momento de su vida. La madurez no consiste en acumular logros, sino en saber qué soltar. En aceptar que la verdadera libertad no llega cuando lo tienes todo, sino cuando ya no necesitas demostrar nada. En ese punto exacto, donde muchos creen que todo termina, Antonio descubrió que aún era posible empezar de nuevo, desde un lugar más humano, más verdadero. Todo lo que Antonio Banderas ha vivido hasta aquí no conduce a un punto final, sino a una pregunta abierta. Después de la calma, del amor adulto, de la renuncia consciente a viejos personajes, queda una certeza poderosa. Seguir vivo no es solo respirar, es elegir. Antonio Banderas no cambió para impresionar a nadie, cambió para no traicionarse. A los 65 años entendió que la verdadera valentía no está en conquistar más, sino en permanecer disponible a lo que aún puede llegar. En no cerrarse por miedo, en no refugiarse en la excusa de la edad o del pasado. Su historia no promete finales felices eternos, promete algo más honesto, la posibilidad de vivir con coherencia, incluso cuando el tiempo pesa. Y quizá por eso este relato resuena tanto. Porque muchos reconocen esa fatiga silenciosa, ese momento en el que uno se pregunta si vale la pena seguir esperando algo distinto. Antonio no ofrece respuestas universales, pero sí un gesto claro. No rendirse interiormente, no dejar que el miedo decida por nosotros. Si esta historia te ha hecho pensar, si has sentido que habla de tus propias dudas o elecciones, tómate un instante para compartirlo en los comentarios. Tu experiencia puede acompañar a otros. Y si quieres seguir escuchando historias humanas, profundas y reales, puedes apoyar este espacio con un me gusta y suscribirte al canal. A veces, quedarse hasta el final es también una forma de elegir.